preguntar cuántos de ustedes han creído en Cristo. ¿Nada más poquitos? A ver, ¿quién ha creído en Cristo? Levante su mano. Bien. Por cuanto usted ha creído en Cristo, el Espíritu de Dios está en su corazón. El Espíritu de Dios ha venido a morar no con usted, sino en usted. Ajá. Así es que nosotros ahora le pertenecemos completamente al Señor. Sin duda, usted nunca debe de dudar que usted le pertenece a Dios, porque Dios pagó un precio muy alto por usted, y ese precio pues es la vida de Jesús. Déjeme hacer una oración, por favor. Cierre sus ojos. Padre, en este día es un honor venir a tu casa de oración sabiendo que tú estás aquí. Tú que eres ese varón hermoso, bello, perfecto, que diste tu vida por nosotros. Tú eres el que hoy nos visita. Así es que nuestro corazón está con gozo, está necesitado de ti. Estamos expectantes de verte, de descubrirte. Y gracias porque tu voluntad es que te escuchemos y que te manifiestes a nosotros. Gracias por eso. Llena este lugar, sé tú el que nos enseñe y ayúdanos a poner por obra lo que hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La cita base de hoy es Romanos 8. Vamos a Romanos 8:5, por favor. Le voy a pedir que esté muy atento a la pantalla. Si no lo encuentra, esté muy atento a la pantalla. Y dice la escritura de la siguiente manera. Romanos 8:5, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por lo cual entendemos que hay dos tipos de personas. Las personas que piensan en la carne y las personas que piensan en las cosas del Espíritu, los carnales y los espirituales. Las personas carnales, a lo mejor tú te preguntas, ¿quiénes son? Porque pues todos somos de carne y hueso, ¿no? Pero la Biblia se refiere a las personas carnales, al hombre natural, al hombre que no ha creído, que no ha venido a la fe de Jesucristo, que no ha tenido un nuevo nacimiento, personas que se gobiernan a sí mismos, que no contemplan los mandamientos, los preceptos de Dios, que no, Dios no es su Señor. Ellos son los hombres carnales. Y mira cómo dice la Escritura aquí mismo en el verso 8. Vamos al verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hoy aquí se encendió un foquito rojo, ¿verdad? Los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Y esto me recuerda al pueblo de Israel, porque tú conoces la historia del pueblo de Israel. Dios había hecho grandes maravillas, había manifestado de una manera extraordinaria todo su poder, cómo le importaba a su pueblo, estaba por su pueblo, y Dios los saca, abre el mar para que su pueblo salga. Y una vez que el pueblo es libre y ya comienza, ¿verdad?, su caminar hacia la tierra que Dios les había prometido, empieza a manifestarse la naturaleza, ¿verdad?, humana, la naturaleza carnal. Y ellos solamente demandaban de Dios, solamente estaban esperando que Dios les diera lo que ellos querían y lo que ellos necesitaban. El Salmo 78 dice que incluso pidieron comida a su gusto, o sea, no cualquier cosa, sino lo que ellos querían. Y ellos se quejaban todo el tiempo de que cuando estaban en Egipto estaban mejor. Y mira cómo dice la Escritura en el Salmo 78:8. Vamos a leerlo, por favor. Todo este salmo habla de lo que te estoy diciendo, del pueblo de Dios.
Dice el Salmo 78:8, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fíjate, aquí en este versículo estamos mirando con claridad cuál era la actitud que tenía el pueblo y cuál era la razón. La razón es que su corazón no estaba dispuesto para con Dios, así como que ya nos liberaron, ahora a ver qué vamos a hacer, vamos a correr como locos, ¿no? Su corazón no estaba con Dios y dice que el espíritu de esas personas, dice, no era fiel. Ellos ya habían visto lo que Dios hacía por ellos. Ellos ya habían visto que Dios, el Dios Todopoderoso, estaba amándolos, liberándolos, ¿verdad? Y sin embargo, dice, su espíritu no era fiel. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es una persona carnal. Así es mi carne, ¿verdad? No está en paz nunca. No estamos, o mi carne nunca está en paz, siempre está pugnando por dominar, por querer hacer su voluntad, por quererse salir de los mandamientos y de los preceptos del Señor. Y también lo dice la Escritura en Romanos 7:25. Vamos a mirar en Romanos 7:25, vamos a regresar, por favor. Y quiero decirte que esto lo dijo el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿más con qué? Con la carne a la ley del pecado. Y esto es muy de llamarme a mí la atención, a mí me ha llamado mucho la atención porque quien está hablando aquí es un cristiano, un hijo de Dios de una estatura considerable, ¿verdad? Hablando espiritualmente, nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Y él inicia dándole las gracias a Dios por Jesucristo. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque sin Jesucristo ni tú ni yo podemos dejar la carne. No vamos a poder dejar no vamos a poder evitar que la carne nos lleve en el sentido que ella quiere ir. Dice, yo mismo con la mente yo quiero y sirvo al Señor. Pero hay una lucha entre mi espíritu y mi carne. Por eso es tan importante Jesús, porque Jesús vino a salvarme de mis pecados. Algo muy importante que tú y yo tenemos que recordarnos y recordar al diablo es que ciertamente somos cuerpo, tenemos un cuerpo, somos carne, pero tenemos espíritu y tenemos alma. Y dice la Biblia que todo mi ser, e inicia diciendo, espíritu, alma y cuerpo, que deben de ser guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. ¿Sí? O sea, Dios nos está diciendo, mira, ciertamente yo te hice con un cuerpo, eres carnal, pero te di un espíritu. Y primero fuimos espíritu y después se formó nuestro cuerpo. Y si no, aquí las mamás lo sabemos bien. Ajá. Era una celulita, ya estaba el soplo de Dios, ya estaba el espíritu. Y después se fue formando nuestro cuerpo. Esto es muy importante, que tú y yo recordemos esto, porque nuestro espíritu que fue dado por Dios es lo que nos permite conectarnos con su espíritu, es lo que nos permite tener una comunión plena con el Espíritu de Dios y poder traer las cosas del cielo aquí cuando tú oras y Dios te escucha y Dios te bendice. Y es porque tú estás haciendo esa comunión y esa conexión con el Señor por medio de su Espíritu Santo. La segunda parte de nuestro versículo base dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vamos a pasar
al segundo grupo de personas, a las que son del Espíritu. Dice que estas personas piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí quiero resaltar algo y quiero subrayar algo muy importante. Está hablando de nuestros pensamientos. Un predicador muy sabio dijo algo que se me quedó muy presente. Además, él ya es grande, es un anciano, y eso me gusta porque eso quiere decir que sabe mucho. Él dijo que mi mente es la torre de control. Mi mente es la torre de control. Y mis pensamientos después se van a convertir en acciones. Y es muy cierto. Por eso el Señor está diciendo que el que es carnal va a estar pensando en cosas de la carne y el que es espiritual va a estar pensando en cosas del espíritu. Y como mis pensamientos luego se van a transformar en acciones, qué importante es que recuerdes que tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, que tú le perteneces al Espíritu Santo, porque entonces quiere decir que esas acciones que van a ser toma de decisiones, esas acciones que van a ser cómo convives con tu familia, qué elecciones haces, cómo vas a reaccionar, todo eso va a ser fruto de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás trayendo y teniendo en tu mente. Ahora, como Pablo dijo, damos gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no darle gracias? Te tengo una buena noticia. Te tengo una muy buena noticia. Mira lo que dice Primer carta de los Corintios, capítulo 2, versos 16. Aquí está la buena noticia. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No le das gracias a Dios? Por Cristo Jesús. Porque el Padre está diciendo, tú tienes la mente de Cristo. Y quiero decirte una cosa, la primera vez que yo lo leí, me pareció como increíble que la Biblia dijera esto de mí, me pareció muy hermoso, pero muy increíble, ¿no? Porque sabes una cosa, esto no es mágico. O como mi esposo dice, esto no es por decreto. No es que ¡pin! Y ya tienes la mente de Cristo. No. Quiero explicarte un poquito de cómo es esto. Y quiero que para eso utilices tus pensamientos y que para eso utilices tu razonamiento. Utiliza la lógica. Piensa por un momento. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo? ¿En qué crees tú que piensa Cristo? A ver, hermanos. En nuestro arrepentimiento, en bendecirnos, ¿qué más? En amarnos, ¿qué más? ¿Bendecirnos? ¿Protegernos? Sí, todo eso es cierto. Todo eso está en la mente de Cristo. Él vino por mí, vino por ti, le importamos y el día de hoy dice que está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros estamos en sus pensamientos, pero los pensamientos del Señor, si tú te das cuenta, usando tu razonamiento y tu lógica, están llenos de compasión, ¿o no? Están llenos de misericordia, están llenos de gozo. Dice que cuando alguien se arrepiente, ¿hay qué? Fiesta en los cielos, ¿sí? Él rechaza el pecado. En sus pensamientos él está rechazando el pecado. Él abomina el pecado. ¿Sabes por qué abomina el pecado? Porque el pecado te daña y me daña. Y como él nos ama, por eso él rechaza el pecado. Sus pensamientos, en los pensamientos de Jesús hay amor por las almas, hay paz, hay unidad. Él quiere e intercede porque nosotros tengamos unidad entre nosotros, porque estemos unidos al Padre, porque obedezcamos. En sus pensamientos hay obediencia, siempre hay mansedumbre. Y una de las cosas que
que le caracteriza su carácter, dice que Él es manso y que Él es humilde. Entonces, ¿cómo son los pensamientos de Cristo? Y así es la mente de Cristo, dice Dios, así es tu mente. Y tú puedes decir, ¡guay! Como que falta, ¿no? A mí sí me pasó. ¿Por qué? Porque te decía hace rato que me parecía como algo increíble, verdaderamente increíble, porque yo sé los pensamientos feos que tengo. A lo mejor los tuyos no, pero los míos sí. Y por eso me parecía tan increíble, pero realmente Dios quiere que los pensamientos de Cristo sean los míos. ¿Y cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a pasar eso? Cuando tú y yo creemos y cuando tú y yo buscamos. Cuando tú y yo lo buscamos, cuando hacemos algo. Dejamos sola, no es como magia, te decía, y no es por decreto. Es cuando tú comienzas a hacer algo, porque esto no está en mi carne. Esto a mi carne no le va a gustar. ¿Sí? Dios te pide que seas justo y uno que quiere vengarse, ¿no? Dios dice, sé manso. Ah, no, yo voy a contestar y voy a echar pleito, ¿no? Mira, Jesús siempre es nuestro ejemplo. Vamos a Mateo 6, 24, 16, 24. Por favor. Mateo 16, verso 24. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos está aquí enseñando. Dice la Escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos de Centro Cristiano Zumpango. ¿Qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow, estas palabras son muy serias. Estas palabras debes de tomarles la seriedad y la importancia que tienen. Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque tenía que salvarme de la consecuencia de mis pecados. Tenía que limpiarme con su sangre. Y entonces dice, bueno, también tú debes tomar tu cruz. También nosotros tenemos que crucificar nuestra carne, lo que nuestra carne quiere hacer, porque nuestra carne es demasiado voluntariosa. A nuestra carne le encanta la comodidad, justificarnos. Y dice Cristo, tienes que negarte a ti mismo. ¿Sabes una cosa? Mi carne siempre va a estar demandando cosas de mí y me va a estar distrayendo y me va a estar sacando de las cosas de Dios. Mi carne siempre se va a querer interponer, esa naturaleza pecadora. La carne siempre va a pedir, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo no le voy a dar, yo le voy a negar, yo voy a suprimir cuando esto me esté haciendo un estorbo para que yo tenga una obediencia al Señor. Dios quiere que yo tome mi cruz y eso quiere decir que yo tengo que estar muriendo al pecado, porque todos los días hay oportunidad de pecar. A cada momento hay oportunidad para que yo ofenda, para que yo esté faltando a Dios. Y dice Cristo, toma tu cruz. Toma tu cruz. ¿Y qué dice la última parte de nuestro versículo? ¿Y qué dice la visión de hoy? Tenemos que seguir a Cristo. Pero es una decisión nuestra. Y es una decisión de cada día. ¿Sabes una cosa? Cuando tú crees que tienes la mente de Cristo, cuando tú crees que tú puedes traer el sentir de Cristo a tu mente y a tu corazón, es cuando verdaderamente puedes dar ese paso de compromiso. Porque hay muchos cristianos que el día de hoy no se han comprometido. En algún momento de su vida creyeron, pero realmente su vida deja mucho que desear. No se han comprometido con el Señor. En el día que yo comienzo
yo creo y que yo me comprometo, en ese día yo comienzo a andar con el Espíritu, comienzo a tener amistad con su Espíritu, ¿sí? Porque su Espíritu está en mí. Dice que no pueden andar dos si no se ponen de acuerdo. En ese día yo empiezo a caminar con el Espíritu del Señor y yo comienzo a darle su lugar. Porque, oh sí, amamos a Dios, oh sí, ya recibí a Cristo, oh sí, vengo y lo alabo. Pero ignoro que quien está en mí es el Espíritu de Dios mismo y no le hago caso, ¿no? Y no platico con Él. Ni siquiera percibo cuando me toca porque estoy tan frío. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Quizá la mayoría me va a saber decir, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿No oigo? Guiarnos. Todos lo sabemos, o la mayoría. La función del Espíritu Santo es guiarnos. Lo sabemos, pero estamos lejos de vivirlo. El Espíritu Santo nos va a guiar, dice la Escritura, hacia la verdad, hacia Dios. Por eso es tan importante ocuparnos de las cosas del Espíritu, porque Él siempre me va a llevar hacia Dios. Y algo muy importante, el Espíritu Santo es mi ayudador. ¿Cuántas debilidades tienes? ¿Cuántos temores tienes? ¿Cuántas cosas sientes que no puedes, que no cambian? ¿En cuántas cosas sientes que estás fracasando? Es que no has creído que tienes un ayudador. Cristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Porque no le damos el lugar realmente al Espíritu Santo. Y quiero decirte hoy algo. Yo tengo en esta tarde el honor de compartirte una cita que para mí siempre ha sido, que siempre me ha despertado y ha sido una cita que es de mis favoritas y que me parece de las más bellas. Vamos a primera de Pedro 4:1, por favor. Primera de Pedro 4:1. Es una cita que nos va a llenar de luz en este día. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en dónde? ¿Te das cuenta cómo la carne tiene que morir? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice la Escritura, si Cristo padeció en la carne, ¿sí?, para quitar el pecado, para ser vencedor, dice, tú también tienes que armarte de ese pensamiento. El pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, sus pensamientos, tienes que armarte con ellos. Tú también tienes que tener esos pensamientos para vencer el pecado, para no dejar que el pecado se enseñoree de ti. En el Evangelio de Juan 17 hay un versículo que a mí me gusta mucho porque dice que Jesús se santificaba por nosotros. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, no llegó a la cruz porque lo detuvieron, lo agarraron, lo detuvieron y ya fue a dar allá. No fue un improvisado. Él se preparó. ¿Cómo se preparó para hacer ese sacrificio por ti y por mí? Santificándose, armándose de ese pensamiento, de que la carne tenía que menguar y el espíritu tenía que estar arriba, tenía que estar levantado, tenía que estar siempre con su Padre. Hay armas espirituales, dice la Escritura. No vamos a rebusar el versículo, pero la Biblia dice que Dios nos ha dado esas armas que son poderosas para la destrucción de fortalezas.
Cuando Jesús estuvo en esta tierra humanamente y Él visitó a su pueblo, pues muchos no lo reconocieron porque pues se le conocía como el hijo del carpintero y porque llegó montado en un pollino y todo eso, ¿no? Y la gente quería, ellos pensaban que su Mesías era pues como Rambo, ¿no? Con un ejército y no sé cuántas cosas. Pero Jesús, el reino de Jesús es diferente. El reino de Jesús es poderosísimo. No hay nada más poderoso que su reino. Pero sus armas son espirituales. Y esas armas también nos las ha dejado a nosotros. ¿Qué cosas nos han impedido seguir a Jesús? ¿Qué cosas te han impedido ser obediente? ¿Qué cosas te han impedido tener realmente ese gozo de la salvación? A veces somos tan insípidos. Oímos el gozo de la salvación. El gozo de la salvación, pues creo que eso lo dice un himno de no sé qué año, ¿no? No. Y no tenemos nosotros esa fuerza, y no tenemos esa fe, y la iglesia es tan débil. ¿Sabes por qué? Porque nunca hacemos uso de esas armas espirituales. Tan solo hablando de que tenemos la mente de Cristo, dice la palabra en Efesios 6, que Él nos ha dado una armadura espiritual. Y lo que nos tenemos que poner aquí, ¿cómo se llama? ¿El yelmo de qué? De la salvación. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos ha dejado esas armas? Porque se tienen que derribar esas fortalezas, se tienen que derribar esas barreras que tú no las ves, pero que existen. Son espirituales, como la dureza del corazón, como el orgullo. ¿Sabes que somos muy orgullosos? Como la incredulidad. Y te digo que este versículo es maravilloso porque nos da mucha luz. En el griego, la palabra armar o armaos, también sabes qué significa, y esto me gusta mucho. Dice equipar, eso quiere decir equipar. O sea, Dios, eres un soldado, hermano. Eres un soldado, tienes que saberlo. Tienes un enemigo que se llama Satanás. Tienes un enemigo que te quiere estorbar siempre y que si por él fuera, te haría más que picadillo. Te separaría por la eternidad de esa salvación que Dios ha obrado por Jesús. Entonces, por eso es tal que el Señor dice que nos va a equipar con las armas espirituales, con las armas de Cristo. Y comienza, dice, desde tu mente, porque lo que está en tu mente luego van a ser hechos. Quiero decirte, en este año a mí me ha emocionado muchísimo el que Dios puso en el corazón de mi esposo elaborar esos calendarios de lectura mensual. Hoy espero que hoy vas a entregar tu calendario de lo que tú estuviste leyendo en enero. Te vas a llevar el de febrero o ya te lo llevaste el domingo pasado. Pero quiero decirte que esto es muy hermoso que Dios tiene en su corazón, el que esta congregación estemos juntos, que estemos en unidad, orando y leyendo. Y esas son dos armas poderosísimas, poderosísimas. Si tú oraras con fe, si tú tuvieras gratitud, tu vida de oración sería diferente. Sí. Pero quiero hoy hablarte de una más, porque habla de equiparte. Equiparte quiere decir cuando Dios te da varias herramientas, cuando Dios te da varias armas, todas las que tú necesitas. Dios nos equipa bien. Y hoy quiero hablarte de un arma muy poderosa que es el ayuno. Quienes aquí han tomado cursos bíblicos saben de qué estamos hablando. Y en la mañana sentí del Señor decirles esto. Los cursos bíblicos que tomamos aquí, créeme que son de lo mejor. Están perfectamente estructurados y analizados. Mi esposo está estudiando una licenciatura y él va a hacer 2 años de esa licenciatura. ¿Sabes por qué? Porque los cursos bíblicos que tomamos tienen la validez de un bachillerato teológico.
Así es que aplícate a los cursos bíblicos. No llegues tarde, porque me da mucha pena ver cómo llegas tan tarde a los cursos bíblicos. Pero toma cursos bíblicos. Ya hice un paréntesis. Pero quiero decirte que el ayuno hemos sido enseñados que es abstinencia y está perfectamente bien. Es abstenerte de, es afligir tu carne en el sentido más puro. El ayuno es afligir tu carne. Porque acuérdate que el problema que nos saca muchas veces de nuestro amor, de nuestra obediencia al Señor es nuestra carne. El ayuno debe ser mi disciplina cristiana, así como voy palomeando que hoy leí tales versículos, que hoy ya oré en la mañana, que ya oré en la noche. También sería muy bueno agregar en esa hojita, ayuné en esta semana. Pude ayunar un día, pude hacer 2 ayunos en esta semana. Yo sé que esto no nos gusta, pero para animarte yo necesito contarte de las bendiciones del ayuno. Leyendo, estudiando, me enamoré más de lo que es el ayuno. Quiero decirte tres bendiciones del ayuno. La primera es que el ayuno nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Sabes que muchas veces los cristianos ya tenemos tiempo en la palabra de Dios y aún no sabemos escuchar la voz de Dios? Y esto es catastrófico para nuestra vida, porque entonces vamos a ser muy dependientes de que alguien nos dé consejo. Como dice la Biblia en el Cantar de los Cantares, dice que la Sulamita, que estaba apasionada, ¿verdad?, por el novio, dice que ella un buen día se le perdió el novio, no lo encontraba, y dice que un buen día dijo, bueno, ¿por qué de andar yo errante, no, de acá para allá? ¿Por qué tengo que estar turbada? Dijo, lo que voy a hacer es que me voy a fijar a qué horas se estean los pastores, ¿verdad? Porque allí seguro voy a darme cuenta cuando llegue mi amado, ¿sí? Y a veces nosotros así estamos errando de acá para allá, tomamos decisiones que están desacertadas, no sé si está bien dicha esa palabra, pero tan equivocadas porque no sabemos oír la voz de Dios. Y leía yo algo que me gusta mucho. El ayuno, más que mover el corazón de Dios, escúchame, y quiero que te lo lleves en tu corazón. El ayuno, más que mover el corazón de Dios para que me dé lo que yo quiero, no, eso está mal. El ayuno, más que mover el corazón de Dios, el ayuno mueve mi corazón. Porque el que está mal es mi corazón, no el de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Yo puedo imaginarme cómo el corazón de Dios sufre cuando Él quiere bendecirte. Y tú estás errando, ¿no? Para acá y para allá, pero no lo estás buscando. No estás alineando tu corazón con el corazón de Dios. Dios es amor. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos. Su lluvia manda para justos y para injustos. Entonces, el corazón de Dios es tuyo. El corazón de Dios está lleno de misericordia para ti. Entonces, tú y yo tenemos que ayunar, ¿sí?, para que nuestro corazón sea movido hacia Dios, porque el corazón de Dios ya está vuelto hacia mí. Oír la voz de Dios me permite conocer su voluntad. ¿Cuántas cosas hay tan importantes que preguntarle? ¿O cuántas cosas tan pequeñas hay que preguntarle? Pero necesitamos decirle al Señor, ¿tú qué dices, Señor? ¿Qué me dices ante esto? Y seguro Dios te va a responder. Segunda cosa, también estudiando, mira lo que
encontré. El ayuno acalla mi alma. Esto es bien importante. Esto es medicina. El ayuno acalla nuestra alma de los ruidos del mundo. A veces el mundo nos sigue haciendo mucho ruido. Y no solamente a los jóvenes. Ciertamente los jóvenes son muy vulnerables al ruido del mundo, a la seducción del mundo, ¿sí? A veces nos movemos por vista, todo lo que vemos, eso queremos, eso codiciamos, ¿verdad? Las cosas materiales, la concupiscencia, eso hace mucho ruido y el ayuno te va a ayudar a silenciar ese ruido del mundo. Y algo muy importante es que el ayuno acalla esos rugidos de los deseos de mi hombre interior. Esos rugidos de los deseos de mi hombre interior. ¿Verdad que somos malos? ¿Verdad que hay muchísima maldad en nuestro corazón? David oraba, líbrame de mi propia maldad. Eso es una realidad, tú y yo lo sabemos. Esos deseos desordenados, esas pasiones. Necesitamos ayunar para que nuestra carne se aflija y deje de imponerse, para que sea débil mi carne y mi espíritu sea fuerte. Necesito que mi carne mengüe para que la voluntad de Dios y la soberanía de Dios estén en mi vida. El ego, ¿cómo escuchamos hablar del ego? Y en el mundo, mientras más ego tengas, más popular eres y más aplaudido eres, y la gente se siente orgullosa de ser orgulloso y altanero, ¿no? Pero eso no le agrada al Señor, ya miramos, que eso al Señor no le agrada. Dios no quiere cristianos carnales, porque el cristiano que está débil en su carne va a ser alguien débil que no va a alcanzar nada. No nos podemos llevar nuestro calendario de lectura. ¿Para qué leemos? ¿Para qué oramos? No, es que hay cosas más importantes. No, es que tú no sabes. Ay, ¿a quién le importa leer la Biblia? Le hago favor al pastor de venir a la iglesia. Y yo creo que tú y yo no debemos de conformarnos a eso. Yo sí he sentido muchas veces, y Dios lo sabe, y a lo mejor también a ti seguro que te ha pasado, que tú no quieres fallar. Tú quieres que tu fe crezca. Tú quieres que tu espíritu se despierte. Tú quieres que tu corazón tenga de veras pasión por Dios. Tú no quieres entristecer a Dios, no lo quieres ofender, pero siempre caemos otra vez. ¿Por qué? Porque esas armas ahí se quedan guardadas. Nuestra fe es tan pequeñita. Dios no quiere eso. David decía que solamente en Dios estaba acallada su alma. Ahora, sé que a lo mejor tú estás pensando, bueno, es que tú no sabes que yo estoy enfermo o que estoy enferma. A mí yo no puedo ayunar. La vida tan ajetreada no me permite ayunar. No puedo. No sé cuáles sean los inconvenientes que tengamos, pero yo quiero decirte una cosa. Si tú no puedes ayunar por salud o por otra razón que para ti sea muy poderosa, quiero decirte que no ayunes de comida, pero comienza a ayunar de malos hábitos, de mañas. Comienza a afligir tu carne. No dejes que tu carne sea lo que te lleve. Por ejemplo, si tú reconoces que tú eres una persona avara, una persona coda, ¿no? Como dicen, ¿qué vas a hacer cuando ayunes? No vas a ayunar de comida. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que puedes comenzar por ser más generoso, ¿no?
por ver si alguien tiene necesidad y tú pudieras bendecirle. Puedes comenzar a ofrendar, a no faltar con tu diezmo. Otro ejemplo, si tú eres muy flojo, si tu problema es la pereza, por eso nunca puedes leer la Biblia completa, por eso ni siquiera hemos leído el Nuevo Testamento, ¿no? Si ese es tu problema, comienza a ayunar y decir, Señor, yo me voy a disciplinar y contigo yo me voy a comprometer, que voy a dedicar tal tiempo del día, tal tiempo de la semana. Y yo necesito leer la Biblia completa. Y yo necesito dedicar tiempo en oración. Y no nada más te voy a pedir por mí. Voy a pedirte por otros. Voy a interceder por otros. El enojo. ¿Cuántos reconocemos que tenemos problema en esa área y que a veces queremos estrangular a alguien? No levantes tu mano, pero ¿cuántas veces sientes o me agarran o lo mato, ¿no? Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Sabes una cosa? Es total y absolutamente real. A mí me ha pasado tantas veces que tienes que venir con el Señor y decirle, Señor, líbrame de mi propia maldad. ¿Y sabes qué pasa? Que ocurre el milagro. Cuando ves a esa persona a la que querías estrangular, ahora sientes la necesidad de abrazarle. Sientes la necesidad de bendecirle. Pero hay que pagar un precio. Si tú eres de los que tienen problemas con tu boca, porque dice que el chisme es así como un bocado suave que entra y llega hasta el vientre. Si tú tienes problemas, tienes que reconocerlo. Y en lugar de eso, tienes que hacer un ayuno de callarte. Pero es que ya quiero criticar. Cállate. Cállate, ayuna. Cállate. Y si vas a abrir tu boca, que sea para alabar a Dios, nada más. Tercer bendición que es la más hermosa o con la cual siento que verdaderamente nos animamos más a practicar el ayuno. El ayuno no restringe el placer, escúchame, porque luego pensamos, ay, es que no puedo dejar de comer, es que precisamente el día que estoy en ayuno me ofrecieron tamales, buñuelos, cuando estoy en ayuno, ¿no? El ayuno no restringe el placer, sino por el contrario, lo aumenta. Esto que leí te lo quiero decir porque es maravilloso. El ayuno te permite entrar en los afectos de su presencia que ya son tuyos por Cristo. Déjame explicarte un poquito esto. Cuando tú ayunas, tu carne está débil. Has afligido tu carne porque tu carne ya quiere comer. Ajá. Pero como tú vas a combinar el ayuno con la oración, con la lectura de la palabra, con estarte arrepintiendo tal vez, con buscar al Señor, alabarlo, va a llegar un momento en el que tú vas a experimentar ese amor. Vas a experimentar ese amor de padre, ese amor de amigo, ese amor de hermano, porque la Biblia dice que Jesús es tu hermano mayor. Vas a empezar a experimentar eso. Vas a sentir cómo el Señor te abraza, cómo pone su mano sobre de ti. Dice, nos permite entrar a ese amor que yo creo que muchas veces Dios tiene que reprimir, porque nosotros somos tan ingratos que nunca venimos a su presencia. Tiene que darse esa relación de amor entre Dios y nosotros. Y el ayuno no debe de ser algo que te traume, así que ¿por qué se les ocurrió en la iglesia hablar del ayuno? ¿Por qué se les ocurrió en la iglesia convocar un ayuno? Me estresa. No.
porque eso te va a permitir comenzar a experimentar un deleite, escucha, un deleite con Dios, porque el amor de Dios es deleitoso. Pasar con Él tiempo, platicar con Él, contemplar y descubrir cuán hermoso y cuán maravilloso es Él. Quiero contarte que, quizá esto te ilustre. Mi hija Gaby tomó el curso, el seminario de la Biblia Thompson y 2 días me tocó cuidar a mi nieto Enriquito. Él tiene 2 años, 1 año y meses. Y él se parece más a su mamá. Entonces, ¿qué crees que siento yo? ¡Wow! ¿No? Lo veo y se me hace que estoy viendo a mi Gaby chiquita. Me tocó cuidarlo 2 días. Y fue tan maravilloso. Contemplarlo, escucharlo, besarlo, cargarlo, arrullarlo, tenerlo entre mis brazos. Y en la noche me dice Gaby, me manda mensaje y dice, mamá, gracias porque cuidaste a Kikito. Y 2 veces, mamá, gracias. Y le digo, no, es que no. Digo, yo soy la agradecida porque fue un tiempo maravilloso. Y así siente Dios cuando tú vas con Él. Así siente Dios cuando lo visitas, cuando le crees que Él te ama, porque Él te está esperando. Él tiene, yo me puedo imaginar que Él tiene un sofá a un lado de su silla, de su trono, y ese sofá es tuyo, donde quiere que tú llegues y te sientes y platiques con Él. La Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, pero pocas veces visitamos el lugar santísimo. Pocas veces llegamos a esa presencia. Nos conformamos con bien poquito. Nos conformamos con muy poquito. Y a veces andamos llorando porque sentimos que no nos quieren, que estamos solos, que en la iglesia no sé qué, no me saludaron, ¿verdad? Cuando tienes un papá tan grande que te ama y que está esperando que para ti sea un tiempo de amor como lo es para Él, un tiempo para deleitarse. Y David decía, hay delicias a tu diestra. Romanos 7:22 nos dice un poquitito apenas de lo que es la comunión con el Señor. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjate lo que dice Pablo, en mi hombre interior, en mi espíritu, es un deleite su ley, su palabra. ¿Por qué? Porque aquí escuchas a Dios. Un hermano que estimo mucho decía que cuando leemos, cuando pasamos las hojas, te puedes topar con Dios. Tenemos nosotros que creer que el ayuno nos lleva a ese punto de ser más dóciles con su Espíritu Santo, de tener ese anhelo cumplido de Dios. Porque Jesús nos ha mandado que nosotros ayunemos. Jesús, el ayuno no es una ocurrencia, es algo que Jesús nos ha mandado. Ya leímos Mateo, donde preguntan sus discípulos por qué ayuna. Me lo salté. Déjame darte la cita. Vamos, por favor. Con tanta emoción ya se me perdió mi cita. Permíteme. Mateo 9, 14 y 15. No lo hemos revisado, ¿verdad?
Vamos a leerlo, por favor, porque quiero que veas en la Escritura cómo Jesús manda que ayunemos, porque luego hay por ahí doctrinas raras, ¿no? Mateo 9, 14 y 15, dice la Escritura. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, dice, no ayunan? Esto es importante, que se practicaba el ayuno y dice los discípulos de Juan, qué raro, porque tú dices que él es el Mesías, ¿verdad? Que a él tenemos que seguir y nosotros sí ayunamos y mira, sus discípulos están felices y no ayunan. Y Jesús da la respuesta, dice el 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué dice? Ayunarán. Ciertamente Jesús dio su vida en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y dice la Biblia, y ahora está a la diestra del Padre. No tenemos al novio con nosotros, no lo tenemos en persona. Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, el día de hoy son esos días en los que tenemos que ayunar. Es necesario ayunar porque no tenemos al novio y tiene que haber en nosotros esa conciencia de que necesitamos estar cerca de él y por eso también ayunamos. Y quiero terminar pidiéndote que te pongas de pie y vamos a Ageo 2:7, por favor. Ageo 2:7 y ponte de pie y dice la Escritura, y haré temblar a todas las naciones y vendrá ¿quién? El deseado, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria y pon tu mano en tu corazón. Dice Dios que va a venir el deseado, va a venir el novio, va a venir el esposo por su novia. Dice, y llenaré de gloria, y dilo conmigo, esta casa, este templo de su Espíritu Santo. Tú eres templo de su Espíritu Santo. Y cierra tus ojos y pregúntate si para ti Jesús es ese deseado. ¿Tú deseas a Dios? ¿Deseas su Espíritu Santo? ¿Tienes anhelo por oírlo, por verlo? ¿Tienes anhelo porque te hable? ¿Tienes esa necesidad de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Tienes anhelo de su palabra, hambre de su palabra, sed de Él? ¿Quieres sentir su presencia? Él es el Rey de gloria, pero Él quiere estar aquí con nosotros, habitar entre nosotros, reinar entre nosotros. Y yo quiero pedirte, hermano y hermana, que si ese es tu anhelo, si Jesús es el deseado de tu corazón, comiences a levantar tu voz, comiences a llamarlo, llámalo, dile que tu corazón ha estado frío, confiésale que tu corazón ha estado endurecido y ha estado frío y que quizás solamente hemos aparentado ser cristianos, pero que hoy has entendido que es necesario dar lugar a su Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy es necesario venir a su presencia, venir a sus pies. Y yo quiero animarte, hermano, que platiques con Dios, que vengas al trono de su gracia y le digas, Señor, te amo.
te amo, Señor, te amo, te amo. No tengo palabras para expresarte cuánto te admiro, cuánto valoro que me hayas hecho templo de tu espíritu, cuánto valoro que hayas puesto tu espíritu en mi vida. Reconozco cuán fiel eres, cuán fiel, cuán constante has sido conmigo a pesar de cómo soy. Gracias te doy en este día, Señor, por haber puesto tu mirada en mí, por haber puesto tu mirada en mi familia, por haber puesto tu mirada en cada familia de esta congregación. Gracias te doy, Señor, por amarme, por ser mi Padre, por revelarte a mi vida. Gracias porque no hay velo que nos evita ver tu hermosura y que nos evita ver, Señor, tu rostro de amor, porque el rostro del Padre está lleno de amor para cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, queremos ser sensibles y corresponder. Yo quiero responder a ese amor, no quiero quedarme quieta, no quiero quedarme callada, Señor. Yo quiero corresponder a toda tu misericordia, a esa gracia. Que cada uno de mis hermanos, Señor, se vaya con esa decisión en su corazón, de que teniendo esa entrada libre, podamos entrar a tu presencia, de que teniendo esa entrada, que Jesús, por su sangre, por su cuerpo molido, colgado en un madero, ese camino abierto, nosotros, Señor, vayamos y estemos contigo y estemos en tu presencia. Padre, llena esta casa de tu gloria, llena esta casa de tu presencia, que cada uno de mis hermanos tome en cuenta lo que tú nos has hablado. Que cada uno de nosotros, Señor, nos vayamos de aquí a experimentar el gozo de que seas nuestro Padre, la gratitud tan grande, Señor, de ese don de Jesús que nos has dado. Saber que no somos huérfanos porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Termina orando, hermano. Dile al Señor lo que el Espíritu te lleve a decirle. Dile al Señor lo que necesitas decirle. Díselo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.